estuve un poco estudiando un poco tu historia y miré de que tuviste tres fracasos con tu empresa actual, Smart to Transport, y quiero que me comentes cuál de esos tres fracasos, cuál fue el más fuerte y por qué. Creo que el primero, aunque económicamente no fue el más duro, ese fue, de hecho, la tercera vez que quebramos fue la vez que más dura fue la quiebra, éramos más grandes y, como dicen, mientras más grande, más duro caes. Es verdad. Eh, pero la primera fue la más dura porque era mi primera vez, era la primera vez que había fracasado, era la primera vez que había quebrado una empresa. Había tenido empresas antes, pero tenía una empresa de publicidad y era una empresa en la que me iba muy bien y fue una empresa que yo cerré para dedicarme al tema de logística, pero nunca quebré en esa empresa, ¿ya? De hecho, me iba bastante bien, simplemente miraba la oportunidad en logística, era mucho más grande y a veces tienes que hacer sacrificios, por eso cerré la empresa de marketing. Eh, y como te digo, quebré en este la primera vez, psicológicamente fue durísimo, nunca había quebrado anteriormente y estaba completamente desanimado y llamé a uno de mis mentores y le dije, mira, creo que ya estuvo, o sea, ya no tenemos dinero, ya no tenemos nada, no tenemos leads, no tenemos cómo hacer ventas, tampoco no voy a poder pagar los sistemas, debemos tanta plata, voy a declarar la empresa en bancarrota. Y entonces él me dijo, mira, está bien, si eso es lo que querés hacer, dale, hacelo, pero eso va a ser algo que va a quedar en tu récord para siempre. Solo pensás si lo querés. Me fui a acostar al piso de mi oficina y estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Y al final, huevos. Voy a hacer huevos, no me queda de otra. Eh, me levanté, hice un anuncio en Canvas de que estábamos contratando personal. Cambiamos la estructura de la empresa, solo comisiones, porque pues en ese momento yo le pagaba a la gente un salario base y todo, comprábamos leads. Les dije, el anuncio decía, mira, esto es a base de comisiones. En ese momento ya no se volvió que la gente quería trabajar para mí, sino yo tenía que vender la idea de que Ujú. trabajaras para mí. Yo hacía 50, 60 entrevistas al día y una o ninguna persona me decía, ah, va, sí, quiero, porque un trabajo solo por comisiones a la mayoría de la gente no le gusta. Y tenés que explicar a la gente la posibilidad, cuánto dinero podías hacer. Y uno que otro decía, va, me voy a lanzar al agua. Eh, conseguí un par de gente que se lanzó al agua, empezaron a trabajar 100% por comisiones. No teníamos dinero para comprar bases de datos ni nada, entonces empezamos a buscar en las páginas amarillas de Estados Unidos y luego fuimos descubriendo un par de páginas web más en donde podías pues, buscar números de teléfono y llamar a las empresas a ofrecer tus servicios en llamadas de toque en frío. Empezamos a hacer eso. Psicológicamente es durísimo, el rechazo es altísimo. Cuando alguien manda una lead, que era lo que hacíamos antes, cuando alguien manda su información y dice, hey, necesito mover esta carga, en ese tiempo movíamos solo carros, entonces necesito mover este carro de punto A a punto B, aquí está mi número de teléfono, llámame, está esperando tu llamada, es una lead caliente o tibia por lo menos, ¿verdad? Ujú. Pero lo que estábamos haciendo era llamar gente de la nada, ser rechazados, nos gritaban, nos decían de que nos íbamos a morir, gente que amenazaba con llamar a la policía, con mandarte cartas de cease and desist, se llaman, que te mandan una carta en donde legalmente no puedes volver a contactar a la persona y son multas así como $5,000 por cada mensaje de texto que le mandes, $15,000 por cada llamada que le hagas. Órale. Los montos no son exactamente lo que te acabo de decir, pero están por esos rangos. Ok. Es una cosa absurda. ¿Ya? Entonces, va, empezamos a hacer eso y después de un par de semanas empezamos a ver resultados, empezó a ver la luz al final del túnel y ahí fue donde entendí que si no te rendís, no perdés. No importa qué tan jodido estés, si estás dispuesto a hacerle huevos, un día más, un día más a la vez, un día más a la vez que le hagas huevos, eventualmente vas a lograr salir del problema en el que estás. Me parece interesante, la verdad, cómo pues, llega esa mentalidad. ¿Y vos por qué crees que por ese día que te echaste en tu oficina, por qué crees que ese día vos dijiste, lo voy a echar huevos? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a seguir, pues, a decir, fracasé, pero voy a seguir? O sea, ¿qué fue lo que te movió a hacer eso? Porque hay personas que dicen, ya fracasé, y va, ese negocio no sirve y ya, no sirve y pasan al siguiente. Pero vos te seguiste en el mismo negocio, ¿por qué seguiste? O sea, ¿qué fue lo que te movió, que hizo que siguieras intentándolo?
Mira, creo que no hay una razón específica, pero hay muchos factores que obviamente jugaron una parte. Primero lo que me dijo mi mentor, ¿verdad? Es básicamente, si querés, dale, hacelo, es tu decisión, pero eso va a quedar en tu récord. Para mí fue, no solo va a quedar en mi récord que quebré una empresa, sino va a quedar en mi récord que fallé, ¿ya? Y de hecho, cuando llena un montón de formularios que me piden para diferentes licencias que nosotros sacamos por temas de logística y que tenemos que estar renovando, eh, una de las preguntas es, ¿alguna vez te has declarado en quiebra? Y si la respuesta es sí, las posibilidades de que te den esas licencias y eso son, no nulas, pero son mucho menos, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, no quería tener esa mancha en mi récord. Había gente que dependía de mí, había gente que había renunciado a sus trabajos porque habían creído en lo que yo les había vendido del éxito que podían tener conmigo. Eh, Además de eso, yo me había salido de la universidad para entrarle de lleno a mi proyecto y eso era un conflicto enorme para mis papás. Yo ya no vivía en la casa con ellos, pero todavía sí era un conflicto enorme que yo no fui a la universidad. Mi mamá siempre quiso que fuera a la universidad, se esforzó un montón para sacarme de un buen colegio y para pagarme el primer año de universidad, pero yo estaba muy enfocado en mis negocios y al final me paré saliendo y hasta cierto punto era, bueno, también tengo que demostrar que tomé la decisión correcta, Sí, que sí, no la estaba exacto. cagando. Exacto. Siento que son como, cierto, tienes mucha razón, esos son factores que tal vez no era como una motivación, pero eran como pequeñas cositas que decías vos, o sea, no puedo dejarlo, o sea, no es imposible, que no puedo dejarlo, no puedo dejarlo.